Bienvenido de nuevo y gracias por estar aquí. Si es tu primera vez, presiona el botón de suscripción ahora mismo y únete a una familia que cree en las segundas oportunidades, en el valor oculto y en el tipo de justicia que llega cuando el mundo menos lo espera. Para quienes han estado aquí desde el principio, ustedes ya lo saben. Las historias que contamos aquí no son solo historias. Son espejos. Son advertencias. Son la prueba de que las personas que el mundo desprecia con más facilidad son, a veces, las únicas que prestan la atención suficiente para salvar a todos los demás. La historia de hoy te va a hacer sentir vergüenza antes de liberarte. Te hará preguntarte, ¿cuántas veces vi a un niño luchando y miré hacia otro lado? ¿Cuántas veces asumí que alguien que no puede hablar no tiene nada que decir? ¿Cuántas veces pasé junto a un niño sentado solo en un lugar lleno de gente y decidí que su silencio no era mi problema? Porque en la mañana en que ocurre esta historia, un aeropuerto entero, cientos de personas, profesionales capacitados, personal de seguridad, agentes de puerta, pilotos, pasajeros, todos hicieron exactamente eso. Cada uno de ellos. Y el niño sordo que ignoraron, ese niño pequeño, quieto, atento, era la única persona en todo el edificio que entendía lo que estaba a punto de ocurrirle a todos los que iban en ese avión. Esta es la historia de Tobias Wren. Tenía 9 años. No podía escuchar ni una sola palabra de lo que le decían, y él fue la razón por la que el vuelo 247 nunca despegó. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta mueve 75 millones de pasajeros al año, más que cualquier otro aeropuerto en el mundo. En una mañana de martes en marzo, la Concourse D operaba a plena capacidad. Agentes de puerta procesando filas, equipos de tierra en la pista, pasajeros arrastrando maletas por el corredor entre las puertas D14 y D32. El ruido era continuo. Anuncios por altavoz, motores, el rugido de fondo de un espacio público grande que nunca llega a silenciarse del todo, el olor particular a aire reciclado y combustible de jet que todo viajero frecuente reconoce sin poder nombrarlo. Tobias Wren estaba sentado en una fila de asientos de plástico cerca de la puerta D22, solo. Tenía 9 años, era pequeño para su edad, y llevaba una sudadera roja con el logo de un museo de ciencias infantil en el pecho. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viaje. Llevaba audífonos en ambos oídos. Pequeños dispositivos color beige que le ayudaban a detectar algunas frecuencias bajas, pero que no le entregaban nada parecido al rango completo de sonido que recibe un niño oyente. Había sido profundamente sordo desde el nacimiento. Se comunicaba principalmente en lengua de señas americana, que hablaba con la fluidez y expresividad de un niño, para quien era su primera lengua y lengua materna. Su madre, Claire Wren, estaba en el mostrador de la puerta a 6 metros de distancia, hablando con la agente sobre un problema con la asignación de asientos. Su padre, David Wren, estaba en el baño de hombres al final del pasillo. A Tobias le habían dicho que se sentara y esperara. Estaba sentado, estaba esperando, pero no estaba haciendo lo que hace la mayoría de los niños de 9 años cuando les dicen que se sienten a esperar en un aeropuerto lleno de gente. Estaba observando. Tobias siempre había observado. Era lo que hacías cuando el sonido no estaba disponible. Leías el mundo a través de su información visual, con una completitud que las personas oyentes, ahogadas en audio, casi nunca alcanzaban. Observaba rostros, observaba manos, observaba la manera en que el mundo físico comunicaba su estado a cualquiera que prestara suficiente atención. Y en ese momento, Tobias estaba observando el avión. Si crees que prestar atención es la habilidad más importante que cualquier persona puede tener, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Porque lo que este niño de 9 años vio a través de la ventana de la puerta esa mañana, y lo que cada adulto a su alrededor se negó a ver, está a punto de cambiarlo todo. La puerta D22 servía a una aeronave regional, un turbohélice de 76 asientos
que hacía la ruta Atlanta-Savannah 3 veces al día. A través de la gran ventana junto a la puerta, el avión era visible de cerca, lo suficientemente cerca para ver las marcas en el fuselaje, lo suficientemente cerca para ver al equipo de tierra moviéndose bajo las alas, lo suficientemente cerca para que Tobias, que había pasado gran parte de su joven vida desarrollando la agudeza visual que compensaba su audición ausente, viera algo que nadie más en la Concourse D había notado. La tapa de combustible en el ala izquierda no estaba cerrada, no estaba dramáticamente abierta, no colgaba suelta, no era visiblemente incorrecta desde lejos. Estaba entreabierta. Una brecha de quizás 2 centímetros, la tapa asentada en un ángulo que no era paralelo a la superficie del ala. El resultado de un miembro del equipo de tierra que había completado el ciclo de repostaje, pero no había logrado el cuarto de vuelta final que la sellaría. La brecha era pequeña. En un turbohélice completamente repostado preparándose para partir, las consecuencias no lo serían. Tobias la miró fijamente. Había ido a espectáculos aéreos con su padre, que era ingeniero aeroespacial. La razón de la sudadera del Museo de Ciencias, la razón por la que su primera palabra en señas a los 3 años había sido avión. Había crecido entendiendo, con el nivel de comprensión de un niño pero de manera más completa que la mayoría de los niños, qué eran los aviones y cómo funcionaban. Sabía cómo se veían las tapas de combustible cuando estaban bien. Sabía que esta no estaba bien. No tenía el vocabulario para articularlo con precisión. Tenía algo mejor. Tenía certeza. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana de la puerta y presionó su mano contra el vidrio, mirando la tapa, asegurándose de ver lo que creía estar viendo. Así era. Se dio la vuelta y buscó a su madre en el mostrador, todavía hablando con la agente, de espaldas medio giradas. Su padre no era visible. La agente de la puerta estaba llamando a la zona 2. La gente empezaba a abordar. Tenía quizás 4 minutos. Se dio la vuelta y caminó hacia la fila. Tocó el brazo del adulto más cercano. Un hombre de traje de negocios, 40 y pocos años, con auriculares, mirando su teléfono. El hombre lo miró con la expresión de alguien que ha sido interrumpido y aún no ha decidido si es legítimo. Tobias señaló el avión. Señaló el ala. Hizo la seña de incorrecto. Su dedo índice derecho dando 2 golpecitos en el mentón, aunque entendía que el hombre casi con certeza no sabía lengua de señas. El hombre miró el ala. Vio un avión en la puerta. Miró de vuelta a Tobias. ¿Estás bien, chico? Luego volvió a mirar su teléfono. Tobias tocó su brazo de nuevo, con más urgencia. El hombre sacó un auricular. ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? Tobias hizo la seña de peligro, ambas manos formando una D, moviéndose en círculos opuestos a la altura del pecho. No sé qué significa eso. Lo siento, no entiendo. Hizo un pequeño gesto de disculpa y retrocedió a la fila. Una mujer detrás de él se inclinó hacia su acompañante. ¿Ese niño está bien? El acompañante miró a Tobias. Notó los audífonos, hizo una evaluación privada y no terminó la oración que su tono ya había completado. Tobias se apartó de la fila, caminó de vuelta a la ventana y presionó ambas manos contra el vidrio. Su madre seguía en el mostrador. Su padre seguía sin ser visible. La agente llamaba a la zona 2. La puerta del jet bridge estaba abierta. La gente empezaba a abordar. Se dio la vuelta y caminó al mostrador de la puerta. Se colocó directamente frente a la agente, no al costado, no a distancia, sino en el centro de su línea de visión. Brittany levantó la vista con la sonrisa refleja de servicio al cliente. «Hola, cariño. ¿Estás volando hoy? ¿Tienes tu tarjeta de embarque?» Tobias señaló la ventana, señaló el ala, hizo la seña de incorrecto, luego la de peligro, presionándolas en el aire frente a ella con la urgencia de un niño que se ha quedado sin paciencia para ser malentendido. La sonrisa de Brittany se mantuvo. «Bien, cariño, aléjate del mostrador. ¿Hay alguien con este niño?» Llamó hacia el área de asientos. Nadie respondió. «Cariño, necesito que vayas a sentarte con tú».
Tobías golpeó su palma sobre el mostrador. No con violencia, con la fuerza suficiente para que el sonido cortara el ruido de la puerta y la expresión de Brittany cambiara de calidez a algo más plano. No puedes hacer eso. Retrocede. Un hombre en la fila dijo, con el tono de alguien que tiene un avión que tomar, que alguien encuentre a los padres de este niño. Tobías no podía escuchar nada de eso. Podía ver sus bocas moviéndose. Entendía, con la claridad que viene de una vida entera leyendo rostros, que estaba siendo controlado en lugar de escuchado, que lo estaban viendo como un niño pequeño haciendo ruido, y lo procesaban en la categoría de molestia en lugar de la categoría de advertencia. Miró la ventana. La fila de embarque avanzaba. El jet bridge se estaba llenando. Tomó una decisión. Caminó hacia la puerta del jet bridge, la que estaba abierta mientras los pasajeros desfilaban, y se posicionó en el centro de ella y se detuvo. Y se quedó parado allí, y no se movió. El pasajero directamente detrás de él casi chocó con él. «Perdona», dijo ella. Él no podía escucharla. Ella intentó pasar por su lado. Él se desplazó para bloquearla. No agresivamente, sino deliberadamente, de la manera en que una persona coloca su cuerpo en un espacio para indicar, este espacio no está disponible. La fila se detuvo. 12 personas se apilaron detrás de ella, confundidas. Todo lo que podían ver era un niño pequeño en una sudadera roja parado en una puerta. Brittany ya se movía rodeando el mostrador. Fue en ese momento que Claire Wren se dio la vuelta desde el mostrador y vio a su hijo parado en la entrada del jet bridge con 40 personas mirándolo y una agente de la puerta caminando hacia él con la expresión de alguien que ha llegado al límite de su paciencia. Corrió. Suscríbete, presiona el botón de me gusta y deja un comentario ahora mismo, porque Claire Wren estaba a punto de descubrir lo que su hijo había estado intentando decirle al aeropuerto entero durante los últimos 6 minutos, y lo que descubrió iba a detener ese avión antes de que jamás dejara el suelo. Claire Wren había pasado 9 años aprendiendo a leer a su hijo desde la distancia. Era una habilidad que desarrollaba todo padre de un niño sordo. La capacidad de interpretar, a partir del lenguaje corporal, la expresión y la calidad precisa de quietud o movimiento, lo que estaba pasando dentro de un niño que no podía llamar desde el otro lado de la habitación. Conocía las posturas de Tobías como los músicos conocen su instrumento. Por sensación, por familiaridad, por el conocimiento acumulado de 10.000 pequeñas observaciones a lo largo de 9 años de una vida vivida en la misma atención cuidadosa que él traía a todo. Lo que vio mientras corría hacia el jet bridge no era un niño teniendo una rabieta. No era un niño siendo difícil, confundido o abrumado por el ruido de un aeropuerto lleno de gente. Era su hijo parado con todo su peso plantado en una entrada, su rostro dirigido hacia la ventana, sus manos a los lados en la configuración específica que ella había aprendido a reconocer como «encontré algo importante y no me moveré hasta que alguien escuche». Lo alcanzó en 12 segundos. Toby se arrodilló frente a él, ambas manos subiendo al espacio de señas entre ellos. ¿Qué es? ¿Qué está mal? Él se giró hacia ella de inmediato. El giro de un niño que ha estado intentando captar la atención de un adulto durante 6 minutos, y finalmente encontró al adulto correcto. Sus manos se movieron rápido, de la manera en que siempre se movían cuando tenía algo urgente que comunicar. Su rostro llevando la expresión que ella había aprendido significaba: «Esto es real, esto no es un juego. Por favor, escúchame». Señó. El avión, el ala, la tapa, no está cerrada. Incorrecto. Peligro. Claire miró la ventana. Miró el ala. No era ingeniera aeroespacial. Eso era David. Pero había estado en suficientes espectáculos aéreos y visitas a hangares y conversaciones del sábado por la mañana sobre libros de ingeniería como para saber qué buscar. Se incorporó despacio, los ojos en la tapa de combustible del ala izquierda, y la miró durante 3 segundos. Luego se dio vuelta hacia Brittany.
Necesito que detengas el embarque ahora mismo, dijo. Su voz era tranquila, pero llevaba la calidad específica de alguien que no está haciendo un pedido. Mi hijo ha estado intentando decirte que la tapa de combustible del ala izquierda no está bien sellada. La estoy mirando ahora mismo y creo que tiene razón. Brittany se detuvo. Su entrenamiento profesional se activó. No la capa de servicio al cliente, sino la capa más profunda debajo de ella que había sido construida por 6 meses de educación en protocolos de seguridad. Señora, nuestro equipo de tierra completó la revisión previa a la salida. Estoy mirando la tapa de combustible, dijo Claire. No está al ras con la superficie del ala. Puedo ver la brecha desde aquí. Por favor, detén el embarque y contacta a tu equipo de tierra. Una pausa. 2 segundos que parecieron más largos. Luego Brittany tomó su radio. La fila de embarque se detuvo. 43 pasajeros estaban en el jet bridge y el área de la puerta en varios estados de confusión, impaciencia y atención naciente. Un hombre cerca del frente de la fila sacó su teléfono y lo apuntó hacia la ventana. Miró el ala. Bajó el teléfono lentamente. Tiene razón, dijo. A nadie en particular. A todos. David Wren llegó a medio trote. Alcanzó a Claire y Tobias. Miró el rostro de Claire. Miró la ventana. Miró a su hijo. ¿Qué? La tapa de combustible, dijo Claire. A la izquierda. Tobias la vio. David miró el ala durante un segundo. Era ingeniero aeroespacial. No necesitaba 3. Se dirigió a Brittany. No embarques a nadie más. Pon a tu supervisor de operaciones y a tu piloto en el radio ahora mismo. Esa tapa no está asentada. Brittany ya estaba hablando por el radio. Lo que sucedió después fue la maquinaria operacional de la seguridad aérea activándose a toda velocidad. El sistema que existe precisamente para este tipo de situación. El sistema que funciona cuando se activa a tiempo. El supervisor del equipo de tierra, un hombre llamado Earl Patterson, que había trabajado en la pista de Hartsfield durante 17 años, inspeccionó el ala izquierda a los 90 segundos de la llamada por radio. Se agachó bajo ella. Se incorporó. Pasó la mano sobre la superficie de la tapa y sintió la brecha que un niño de 9 años había detectado a través del grueso vidrio de la terminal desde 10 metros de distancia. Volvió al radio. La tapa está mal asentada, dijo. Estamos viendo aproximadamente un 15% de brecha en el sello. Exposición de combustible confirmada. La piloto, la capitana Adrienne Foster, ya estaba en la cabina realizando sus verificaciones finales cuando llegó la llamada por radio. Tenía 22 años de experiencia de vuelo y una filosofía sobre los reportes de seguridad que había expresado en cada briefing de tripulación que había dirigido. No existe tal cosa como una falsa alarma, solo una alarma que resultó no ser necesaria. Apagó la secuencia previa a la salida y solicitó una inspección completa del suelo a los pocos segundos de escuchar el reporte de Patterson. El vuelo 247 a Savannah fue oficialmente retrasado a las 9:41 de la mañana. Los 63 pasajeros que ya habían abordado fueron desembarcados. La fila del jet bridge se dispersó de vuelta al área de la puerta. La Concourse D cambió al diferente ritmo de un aeropuerto manejando un incidente. Tobias estaba parado cerca de la ventana con la mano de su madre en su hombro y miraba al equipo de tierra trabajar bajo el ala izquierda del avión. Miraba a Earl Patterson retirar la tapa de combustible por completo, examinarla, reemplazarla, probar el sello. Miraba llegar a un segundo miembro del equipo y repetir el proceso. Luego a un tercero, luego a un cuarto. El peso completo del protocolo de seguridad aérea descendiendo sobre la pequeña tapa mal asentada que él había detectado desde su silla de plástico en el área de embarque. Miraba a la capitana Foster descender del avión y recorrer el ala ella misma, sus manos deslizándose por la superficie. Su cabeza inclinada en la actitud específica de alguien que verifica con sus propios sentidos lo que le han dicho, haciéndolo real y cierto con sus propias manos. No estaba haciendo nada en particular.
Estaba observando de la manera en que siempre observaba, completamente, silenciosamente, con la plena atención de un niño que había aprendido que el mundo comunicaba todo lo que necesitabas saber si estabas dispuesto a mirar. Claire se agachó a su lado. «Hiciste lo correcto», señor. «Seguiste intentándolo aunque nadie escuchaba». Él la miró. Luego señó de vuelta. Sabía que algo estaba mal. Seguí intentándolo porque lo sabía. Ella lo acercó hacia ella. Él lo permitió. Brittany se acercó 10 minutos después. Había estado en su mostrador terminando el papeleo del retraso, y lo había hecho con la expresión de alguien procesando varias cosas simultáneamente. Alivio de que el avión no hubiera partido. Vergüenza por los 6 minutos que había pasado controlando a un niño en lugar de escucharlo. Y la recalibración profesional específica de una persona que ha entendido que cometió un error de juicio y está tratando de determinar qué significa eso sobre ella. «Señora», le dijo a Claire, «quiero disculparme. Su hijo…» Se detuvo. Miró a Tobías, que observaba su rostro con la atención que traía a todo. Se agachó a su nivel. Señó, con torpeza, las 3 señas que conocía de un entrenamiento en el trabajo 2 años atrás. «Gracias. Lo siento». Sus señas eran imprecisas. La gramática incorrecta, la forma de la mano ligeramente equivocada. Pero Tobías observó sus manos y entendió la intención. Señó de vuelta, despacio, haciendo cada seña clara. «Está bien. Ahora ya sabes». Brittany se incorporó. Apretó los labios. Asintió una vez y regresó a su mostrador. David Wren se agachó frente a su hijo. Su expresión era la expresión de un padre que acaba de aprender algo sobre su hijo, que no conocía en toda su dimensión. «Tenías razón. Salvaste a esas personas», señó. Tobías pensó en esto por un momento. Luego señó. «Solo vi lo que estaba mal. Seguí intentándolo hasta que alguien miró». David miró a su hijo por un largo momento. Este niño que había pasado 9 años en un mundo no diseñado para él, que había aprendido a moverse a través de él, no con amargura, sino con la atención completa y paciente de alguien que había hecho extraordinarias sus herramientas. Luego se giró hacia Claire. «Siguió intentándolo», dijo en voz baja. 6 minutos. Nadie escuchó durante 6 minutos y él siguió intentándolo. Claire asintió. Sus ojos estaban llenos. «Siempre lo hace», dijo. «Así es él». La capitana Adrienne Foster pasó por la puerta 20 minutos después. Se agachó frente a Tobías y miró a Claire. «¿Puede traducir por mí?» «Por supuesto». La capitana Foster se giró hacia Tobías. «Me llamo Adrienne. Soy la piloto de este avión. Lo que hiciste hoy…» Presionó su mano plana contra su pecho. «Lo que hiciste hoy mantuvo a 63 personas seguras, incluyéndome a mí. Quiero que sepas que sé eso». Claire tradujo. Tobías observó las manos de su madre. Luego señó algo que Claire tradujo, con la voz ligeramente quebrada. «Dice que se alegra de que alguien finalmente mirara por la ventana». Foster asintió. Extendió su mano a Tobías con el respeto formal que extendería a cualquier persona que hubiera hecho lo que él había hecho. Él la estrechó con la seriedad de un niño que entendía que este era un momento importante. Presiona el botón de suscripción y deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te ignoraron cuando intentabas advertirle a alguien sobre algo importante? Porque lo que el aeropuerto y la aerolínea hicieron después, y lo que le ocurrió a Tobías y su familia en las semanas siguientes, es la parte de esta historia que convierte un momento de valentía en algo que sobrevive a la mañana en que ocurrió. La investigación está a punto de comenzar, y los hallazgos van a cambiar para siempre la manera en que este aeropuerto trata a los pasajeros sordos y con discapacidad. El informe de incidente de la Administración Federal de Aviación sobre el vuelo 247 fue presentado 11 días después de aquella mañana en la puerta D-22. Tenía 31 páginas. La mayor parte era técnica. El análisis mecánico específico de la tapa de combustible. La evaluación metalúrgica del mecanismo de sellado.
El protocolo de inspección del equipo de tierra. La cadena precisa de eventos entre la finalización del repostaje y la preparación para la salida que había permitido que la brecha pasara desapercibida a través de 4 puntos de verificación separados. Pero en la página 7, en una sección titulada Factores contribuyentes a la detección, había un párrafo que sería citado en materiales de capacitación de seguridad aérea durante años. Un párrafo que los oficiales de seguridad de aerolíneas leerían en voz alta en los briefings y verían a sus equipos absorber en silencio. Decía: la tapa de combustible mal asentada no fue identificada por el equipo de tierra durante la inspección previa a la salida, ni por el personal de la puerta durante los procedimientos de embarque, ni por la tripulación de vuelo durante el recorrido exterior. Fue identificada por un pasajero sordo de 9 años que esperaba en la puerta, quien intentó comunicar su observación a múltiples adultos durante un periodo de aproximadamente 6 minutos antes de que su advertencia fuera atendida. El retraso en responder a su comunicación representa una falla sistémica en los canales de reporte de emergencias accesibles que este informe recomienda abordar a nivel institucional. Falla sistémica. La FAA usó esas palabras sobre un niño de 9 años al que le habían dicho que se sentara y esperara, y que había decidido, en cambio, pararse en una entrada. Las recomendaciones del informe eran específicas y ejecutables. Los aeropuertos con un volumen de pasajeros superior a cierto umbral debían implementar sistemas de reporte de emergencias visuales y táctiles que no dependieran de la comunicación verbal. El personal de la puerta debía completar capacitación en comunicación con personas con discapacidad con un módulo específico sobre pasajeros sordos y con hipoacusia. Y todo el personal de seguridad y operaciones debía ser capacitado en vocabulario básico de señas de emergencia, las señas para peligro, incorrecto, ayuda, detente, como parte de su certificación estándar. Hartsfield-Jackson implementó las 3 recomendaciones en 4 meses. El programa fue nombrado, a sugerencia del director del aeropuerto, el protocolo Wren. Tobias no supo sobre el protocolo hasta que su madre se lo contó, 6 meses después del incidente, en una tarde en que la familia estaba cenando, y David había estado en silencio durante más tiempo del habitual, y la comida se estaba enfriando un poco, porque nadie había recordado comer. Claire había estado esperando el momento adecuado. Lo señó despacio, asegurándose de que cada palabra fuera clara. El aeropuerto hizo nuevas reglas por lo que hiciste. Las nombraron en honor a nuestra familia, el protocolo Wren. Ahora enseñan a la gente, trabajadores del aeropuerto, seguridad, agentes de puerta, equipo de tierra, todos, las señas que usaste esa mañana. Peligro, incorrecto, detente. Por ti, si un niño sordo se para en la ventana de una puerta e intenta decirle a alguien que algo está mal, las personas que trabajan allí sabrán qué significan las señas. Entenderán. Tobias dejó su tenedor. Miró las manos de su madre por un momento después de que ella terminó. Luego señó. ¿Antes no sabían? Claire miró a David. David la miró de vuelta. Luego se dirigió a su hijo. No, señor. La mayoría no sabía. Tobias estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego señó. Deberíamos enseñarle a todos, no solo a los trabajadores del aeropuerto, a todos. David abrió su teléfono y escribió lo que Tobias acababa de señalar, palabra por palabra, porque era el tipo de oración que merecía ser conservada. La cobertura mediática del incidente había comenzado el mismo día. Varios pasajeros en la puerta D-22 habían publicado sobre el retraso antes de que el vuelo 247 volviera a embarcar. Y para la tarde, la historia había tomado su forma en todas las plataformas. Niño sordo detiene avión, tapa de combustible sin sellar, 63 pasajeros y tripulación a salvo, porque un niño de 9 años no se movió de una entrada. La versión que circuló más ampliamente no fue la dramática. Fue un video corto que un pasajero llamado Gregory
El hombre de traje de negocios que se había quitado un auricular, dijo que no entendía, y retrocedió en la fila. Publicó 3 días después del incidente. Había pasado esos 3 días pensando en lo que había hecho, y había llegado a la conclusión de que lo único que quedaba, y era útil, era la honestidad. En el video, Gregory describió lo que había visto desde la fila de embarque. El niño señalando el ala, las señas que no pudo leer, la disculpa que hizo, el momento en que retrocedió. Lo describió sin excusarse. Terminó el video mirando directamente a la cámara. No sé lengua de señas, dijo. Estoy aprendiendo ahora. Lo digo no porque me haga quedar bien. Ya es demasiado tarde para que me haga quedar bien. Lo digo porque quizás alguien que vea esto lo aprenda antes de necesitarlo. Y porque ese niño merecía más de lo que yo le di. Y porque siguió intentándolo de todas formas. Y eso importa más que cualquier cosa que yo haya hecho o dejado de hacer. El video alcanzó 4 millones de reproducciones en 48 horas. La sección de comentarios de Gregory se llenó de personas publicando fotografías de sus propias manos, formando las 4 señas de emergencia que habían buscado. Peligro, ayuda, incorrecto, detente, imperfectas y genuinas, cientos de ellas, luego miles. Una instructora de lengua de señas en Chicago creó una lección gratuita en línea con las 4 señas y la publicó con la leyenda: para todos los que vieron el video y quieren hacerlo mejor antes de necesitarlo. La lección fue visitada 200,000 veces en su primera semana y 500,000 de veces en el primer mes. La capitana Adrienne Foster dio una sola entrevista a una publicación de aviación en la que dijo: en 22 años de vuelo nunca había tenido un problema de seguridad identificado por un pasajero. Ahora sí. Y fue identificado por un niño que no podía hablar y al que nadie escuchó durante 6 minutos. Pienso mucho en esos 6 minutos. Pienso en cómo se ve la alternativa a esos 6 minutos. No elaboró. No necesitaba hacerlo. La aerolínea envió una carta formal a la familia Wren 3 semanas después del incidente. Reconocía el retraso en responder a la advertencia de Tobias. Usando esa palabra, retraso, que Claire leyó 2 veces porque era la palabra honesta, y no esperaba que una aerolínea usara la palabra honesta. Expresaba gratitud, e incluía una disposición que la familia encontró a la vez inesperada y exactamente correcta. Un fondo en nombre de Tobias para proporcionar instrucción de lengua de señas a empleados de aeropuertos y aerolíneas en 5 hubs principales anualmente. El fondo fue financiado con suficiente dinero para ejecutar el programa durante 10 años. A Tobias le contaron sobre el fondo en la misma cena. Escuchó ambas informaciones con la misma quietud concentrada. Luego señó, muy simplemente: bien. Ahora sabrán qué significan las señas. Tomó su tenedor y volvió a su cena. David observó a su hijo comer y pensó en aquella mañana en la puerta de 22. Los 6 minutos, las sillas de plástico, la fila de embarque, el niño pequeño en la sudadera roja presionando ambas manos contra la ventana de la puerta y observando una tapa de combustible que ningún profesional capacitado había notado. Pensó en el mundo por el que su hijo se movía cada día. El mundo que no hacía anuncios que él pudiera escuchar, que no publicaba advertencias en el idioma que hablaba, que esperaba que navegara toda su complejidad con herramientas que nunca le había dado. Pensó en cómo Tobías se movía por ese mundo de todas formas, no a pesar de la dificultad, sino a través de ella, con una calidad de atención que la propia dificultad había construido. De la manera en que la presión construye diamantes, de la manera en que la resistencia construye músculo. Pensó en un niño de 9 años sentado en una silla de plástico en el aeropuerto más transitado del mundo, mirando por una ventana a un avión y viendo algo que 6 miembros del equipo de tierra, 2 agentes de puerta, una piloto con 22 años de experiencia y 43 pasajeros habían pasado por alto. No porque fueran incompetentes,
porque no estaban mirando, porque el mundo les había dado el lujo de no necesitar mirar con todo lo que tenían. Su hijo nunca había tenido ese lujo, y esa ausencia, esa brecha, esa dificultad, esa cosa que el mundo llamaba discapacidad, lo había convertido en la única persona en la concourse de que vio lo que necesitaba ser visto. El mundo no merecía la atención que su hijo le daba, pero su hijo la daba de todas formas, cada día, porque así era Tobías. Claire extendió la mano por la mesa y tomó la de David. Había estado observando su rostro. No necesitaba señalar nada. Tobías levantó la vista de su plato. Miró las manos de sus padres unidas sobre la mesa. Miró sus rostros. Ceñó, con la pequeña sonrisa privada de un niño que siempre está prestando atención. Están haciendo la cosa otra vez. Claire se rió. ¿Qué cosa? La cosa en que me miran como si hubiera hecho algo grande. David sonrió. Sí, hiciste algo grande. Tobías consideró esto. Tomó su tenedor. Luego ceñó, con la precisión que siempre había sido su primera y más natural lengua. Solo vi lo que estaba mal. Seguí intentándolo hasta que alguien miró. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Eso es todo lo que sé hacer. David asintió. No confiaba en sí mismo para señalar nada de vuelta. Tomó su propio tenedor, y la familia cenó. Y afuera por la ventana, Atlanta se volvió dorada. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? ¿Alguna vez te ignoraron cuando intentabas decir algo importante? ¿O alguna vez dejaste de escuchar cuando alguien te necesitaba? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, presiona el botón de suscripción para más historias, donde el valor silencioso lo cambia todo. Dale al botón de me gusta si crees que todo niño merece ser escuchado, sin importar cómo se comunique. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que la voz más importante en la sala no siempre es la más fuerte. Y dinos, ¿desde dónde del mundo nos estás viendo? Porque Tobías Wren se sentó en una silla de plástico en un aeropuerto lleno de gente. Y nadie escuchó. Y siguió intentándolo de todas formas. Esa es la historia completa. Eso también es todo. Tu historia aún no ha terminado.